¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Javier y voy a dar una formación en transformadores de medida. Esta formación está dirigida al personal de su estación y el objetivo es dar unas recomendaciones generales para evitar ciertas averías que se pueden ocasionar, sobre todo cuando instalamos un transformador nuevo o cuando sustituimos uno, ¿no? ¿Y qué sería un transformador? Pues tanto en media tensión como en alta tensión requerimos elementos que reduzcan la medida y para ello utilizamos lo que denominamos transformadores. Estos los conectamos entre el circuito principal y los elementos de control. ¿Qué serían los elementos de control? Pues básicamente son aparatos de medida y relés. ¿Y qué función tienen estos transformadores? Pues por un lado, como hemos dicho la primera, pues reducir los valores de magnitud eléctrica, de intensidad y tensión que se presentan en la instalación a unos valores compatibles con la paramenta de medida de protección. Por otro lado, logramos una separación galvánica entre la paramenta de medida y protección y el resto de la instalación, de forma que garantizamos la seguridad de las personas. Estos equipos los podemos clasificar de diferentes maneras, ya sea según la magnitud que transforman, tensión, intensidad o combinaciones, según el aislamiento que tengan, ya sea de papel, aceite, CFC, etc. Según la forma de construcción, el tipo de servicio, para interior o para exterior, y según la funcionalidad, que es donde nos vamos a centrar en esta formación, sobre todo en transformadores de medida y transformadores de protección. ¿Cuáles son los elementos que compondrían un transformador de medida? Pues por un lado tenemos el circuito primario, también tenemos el circuito secundario, el núcleo magnético, donde habrá tantos núcleos magnéticos como de vanados secundarios, el aislamiento externo, que suele ser de porcelana o composite, el aislamiento interno, y en el caso de que esté recubierto de aceite, pues tendrá un depósito compensador en la parte superior para amortiguar los cambios de presión. A su vez también tendrá un indicador de nivel de aceite. Y por último tenemos los accesorios, válvula de toma de aceite o toma capacitiva. El parámetro más importante que define un transformador de medida es la relación de transformación, que es lo que aumenta o disminuye la tensión entre primario y secundario, donde N1 sería el número de espiras del bobinado de primario y N2 el número de espiras del bobinado de secundario. ¿Qué problemas presenta un transformador? Pues en un transformador de intensidad, si dejamos el devanado secundario en circuito abierto, o en un transformador de tensión, si dejamos el devanado secundario en cortocircuito, nos va a provocar que este transformador se rompa. ¿Cómo conectaríamos un transformador de intensidad? Pues esto se conecta en serie con el circuito principal. Aquí vuelvo a incidir también en la importancia de no dejar nunca el devanado secundario en circuito abierto. A continuación mostramos los parámetros más habituales de un transformador. Estos son las tensiones e intensidad nominal, el tipo de aislamiento, las intensidades límite, intensidad térmica, los errores de intensidad de fase y la clase de precisión. Uno de los parámetros más interesantes de los transformadores es la clase de precisión. En este sentido, tenemos que diferenciar la precisión para equipos de medida y equipos de protección. En el caso de equipos de medida, los transformadores deben de ser muy precisos, pero muy importante, llega un momento que tienen que saturar, sobre todo cuando se produzca un cortocircuito, de manera que no destruyan el equipo de medida. Por otro lado, para los equipos de protección, como pueden ser el caso del relé de protección, deben de ser muy precisos para intensidad de cortocircuito. Es decir, en este caso pueden aumentar la intensidad nominal y no saturan. Para conseguir esto, los núcleos de los toroidales cambian. Ejemplo de clase de precisión en secundario de medida sería de 0,5. Otro parámetro importante sería el factor límite de precisión, o FLP, que garantiza que el TI no sature antes de un valor determinado de corriente primaria, y por lo tanto que la corriente secundaria que circula por el relé de protección va a seguir reflejando con suficiente precisión el valor de la corriente primaria. Es decir, si la corriente primaria aumenta por encima de la intensidad límite de precisión ILP del TI, el error de medida va siendo cada vez mayor
hasta llegar el núcleo del transformador de intensidad a la saturación, y con ello limitaría el valor de corriente secundaria. Otro parámetro también interesante es conocer la clase de precisión de un secundario de protección, que no es más que el límite de error para la intensidad límite de precisión estando conectado la carga de precisión. Ejemplo de clase de precisión serían 5P20, donde quiere decir que tiene un 5% de error hasta una intensidad 20 veces superior a la nominal. ¿Cómo sabemos qué transformador tenemos que coger? Pues el transformador de intensidad que tenemos que coger, lo primero es saber la intensidad que vamos a medir. Por ejemplo, si vamos a medir 1124 amperios, pues tenemos que elegir un transformador de intensidad con una intensidad primaria superior, es decir, de 1250 amperios. ¿Y qué intensidad secundaria coger? Pues las intensidades secundarias normalizadas son 1 amperio o 5 amperios. Eso va a depender también del aparato de medida del relé y la distancia del transformador al aparato de medida. Los secundarios de 5 amperios se utilizan para menos de 10 metros y los secundarios de 1 amperio se utilizan para distancias superiores a 10 metros debido a las pérdidas del efecto de Joule. Y como, por último, determinar la potencia del transformador. Pues esta va a ser determinada por dos cosas. Primero, por la potencia que consuman los aparatos conectados al transformador, en este caso relé de protección, y segundo, por la potencia que sea absorbida por el cableado. Pues lo he comentado anteriormente, ¿no? Para definir la clase de precisión se escoge en función de su uso, si es para un equipo de medida o para un equipo de precisión, donde la intensidad la elegiremos en función de la intensidad que se va a medir, cogeremos la inmediatamente superior. Y por otro lado, para determinar qué tipo de transformador vamos a elegir, pues lo hacemos en función de la instalación. Para bajas intensidades, pues utilizamos transformadores con primario bobinado. Para altas intensidades, utilizamos transformadores de cable, tipo sonda Rogowski o barra pasante. ¿Cómo se conecta un transformador de tensión? Pues a diferencia de los transformadores de intensidad, los transformadores de tensión se conectan en paralelo. El tipo de conexión utilizada puede ser fase tierra, como la imagen superior o la imagen izquierda, o fase a fase, como la imagen de la derecha. En principio, por el primario apenas circularía corriente y todos los arrollamientos secundarios estarían bobinados sobre el mismo núcleo. En cuanto a los parámetros principales de un trafo de tensión que nos podemos encontrar en la chapa de características, pues sería la tensión del primario, la tensión nominal del secundario, el factor de tensión o sobretensión, las tensiones de ensayo, la forma de conexión, fase a fase o fase a tierra, la frecuencia, aislamiento, error, potencia y por último la clase de precisión. En esta transparencia vamos a ver qué es la clase de precisión para los trafos de tensión y no es más que el error admisible en tanto por ciento. Pero este error va a ser diferente para transformadores de tensión de medida y para transformadores de tensión de protección. ¿Ejemplos típicos de clase de precisión para trafos de medida? Pues clase 0,2. Ejemplos típicos para transformadores de precisión o protección típicos, pues sería 3P o 6P. Resaltar que para los trafos de tensión de protección lo que se busca es una precisión mayor para que mida tensiones en una falta. En cuanto a la elección de un transformador de tensión, lo primero que calcularemos es la relación del transformador. Primero iríamos a la tensión primaria y elegiríamos la tensión nominal de la red. Y después veríamos la tensión secundaria nominal de alimentación del aparato acoplado. Segundo, elegimos la clase de precisión que hemos visto anteriormente en función de la aplicación que vayamos a utilizar, si es para medida o para protección. Y por último, calcularemos el factor de tensión, que lo que hace es determinar la tensión máxima del funcionamiento del transformador dependiendo de la conexión del sistema.
Ya hemos comentado anteriormente que la conexión de transformadores de tensión es en paralelo con la línea. ¿Y cómo se denominan los bornes? Pues sencillo, ¿no? En el primario se denominan P1 y P2 y en el secundario S1 y S2. La conexión que más se emplea es la de fase tierra, donde el borne P1 del primario va conectado a la línea y P2 a tierra. Esto es importante porque si P2 no lo conectamos a tierra, cabe la posibilidad de que saltara un arco eléctrico buscando tierra. De igual manera, en el secundario S2 se debe conectar siempre referenciándolo a tierra. Un detalle importante con respecto a los transformadores de tensión. Normalmente en las chapas de características aparece como tensión secundaria 110 barra raíz de 3. En otras palabras, cuando vamos a medir con el polímetro, si medimos entre fase y fase, si nos encontraríamos esos 110 voltios, ¿vale? Siempre y cuando el transformador esté conectado entre dos fases. Pero si medimos entre fase y tierra, nos vamos a encontrar 110 voltios partido a raíz de 3. O sea, el polímetro nos va a dar 63,5 voltios. Eso es un detalle a observar, ¿eh? Algunos aspectos importantes sobre los transformadores de tensión. El primero de ellos es el funcionamiento del trafo de tensión en cortocircuito. Si el circuito secundario se pone en cortocircuito, el transformador de tensión lo más probable es que se rompa, ya que la carga va a ser superior a la carga admisible del equipo y se va a producir un calentamiento muy elevado. Otro efecto interesante son los fenómenos de resonancia, que se generan por sobretensiones importantes debido al acoplamiento inductivo capacitivo entre el transformador y la red. Y por último, ya comentado anteriormente, en el cálculo de la cesión del conductor hay que tener en cuenta la caída de tensión que produce en el cable hasta el equipo de medida o protección. Y ya por último, a modo de resumen, sobre los transformadores de intensidad, pues estos 4 puntos. Primero, que los transformadores de intensidad se conectan en serie. Segundo, que normalmente llevan dos secundarios, uno para medida y otro para protección. Tercero, las marcas P1 y P2, o a veces pone C1 y C2, designan los bornes del arrollamiento primario, y las marcas S1 y S2 designan los bornes del arrollamiento secundario. En cuanto a la polaridad de los bornes, las marcas P1, S1 y C1 deben ser siempre de la misma polaridad. Y con esto terminaríamos las transparencias. Muchas gracias a todos.